Hola crocheteras, como les prometí, aquí vamos a aprender a hacer el borde de los hexágonos y vamos a aprender a unir todos esos hexágonos para formar nuestra colcha. Al final de la primera parte terminamos nuestra tercera ronda del hexágono e introducimos nuestro nuevo color, nuestro color para el borde. Una vez tengamos enganchado ese nuevo color, vamos a hacer 2 cadenas al aire. Y en el primer huequito que tenemos disponible a la izquierda vamos a hacer un punto bajo. Si seguimos hacia la izquierda, vamos a encontrar este hueco que forman las 3 cadenas de la ronda anterior. Directamente en el hueco vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahora nos encontramos estas 2 motas que se unen en diagonal. Vamos a ignorar la primera mota y en la barriguita de la segunda vamos a hacer un punto bajo. Ahora nos encontramos otro hueco formado por las 3 cadenas de la ronda anterior. Directamente en ese hueco vamos a hacer 3 puntos bajos. Y ahora nos encontramos con una mota. En la barriguita de esa mota vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas al aire y en el mismo hueco en el que acabo de trabajar vamos a hacer otro punto bajo. Y esto me formaría una esquina en el borde, una esquina de mi hexágono. Y este sería el primer lado de mi hexágono. Nos encontramos nuevamente un hueco donde vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí ya las instrucciones se repiten. Seguimos, ignoramos la primera mota y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Nos encontramos otro hueco donde hacemos 3 puntos bajos. Y nos encontramos una mota donde hacemos un punto bajo. Dos cadenas al aire y un punto bajo en esa misma mota. Esta sería la segunda esquina de mi hexágono y es del segundo lado de mi hexágono. Y así seguimos trabajando todos los lados y esquinas hasta llegar al punto donde empezamos. Aquí ya me quedarían por trabajar los 3 puntos bajos de ese último hueco. Y llegué al punto de inicio. En el punto de inicio, en ese primer huequito que forman las cadenas, vamos a hacer un punto deslizado. Y esta sería la primera parte del borde de mi hexágono. Vamos a hacer 2 cadenas al aire. Y en el punto de donde salen las cadenas, vamos a hacer un punto bajo para formar una esquinita. Ahora, en cada uno de los puntos bajos que tenemos disponibles, vamos a tejer un punto bajo encima.
un punto bajo sobre cada punto que tengamos disponible. Cuando lleguemos a la esquina lo sentiremos por el tacto y también porque ahí están las dos cadenitas que hicimos. Cuando lleguemos a esa esquina vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas al aire y en el mismo punto vamos a hacer otro punto bajo. Seguimos trabajando un punto bajo sobre cada punto disponible. Y vamos viendo que esta segunda parte del borde nos ayuda a que el borde quede mucho más definido, más recto, más sólido. Llegamos nuevamente a la esquina, se hace un punto bajo, 2 cadenas al aire y en el mismo punto otro punto bajo. Y ahí ya tendríamos otra esquina. Y así sigo trabajando hasta llegar al punto de inicio, sigo trabajando los lados y las esquinas de mi hexágono. Aquí ya estoy llegando a ese punto inicial. Y cuando llegue voy a hacer en esa primera esquinita que hice, inserto el ganchillo y hago un punto deslizado. Corto la lana y listo, hemos terminado nuestro primer hexágono. Como este vamos a hacer decenas, cientos, miles, los que sean necesarios para lograr las dimensiones deseadas de nuestra colcha. Y ahora vamos a aprender a unir esos hexágonos. Vamos a identificar cuál es el derecho y el revés de cada hexágono, la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de abajo es donde están todos los hilitos de todos los colores. Y vamos a unirlos. Vamos a enfrentar esas dos partes de abajo, esas dos caras. Y vamos a insertar el ganchillo en las esquinas de nuestros hexágonos. En una esquina y en la esquina equivalente del otro hexágono. Ahora voy a traer la lana para esa costura. Yo he elegido también el color blanco para que quede también como el borde, pero puede ser del color que queramos. Vamos a introducir esa lana, hacemos una cadena al aire para fijarla ahí y ahora vamos a empezar a unir los hexágonos. Entonces, en el primer punto bajo hacia la izquierda, introducimos el ganchillo, lo introduzco en el punto equivalente del otro hexágono, engancho la lana y hago un punto bajo. Y así vamos a ir, digamos, cosiendo nuestros hexágonos a lo largo de ese lado. Aquí ya llegué al final de ese lado. Esta sería la esquina y la esquina del otro hexágono. Hago un punto bajo. Corto la lana. Y aquí ya quedarían unidos 2 hexágonos.
Yo recomiendo disponer los hexágonos en filas con la combinación de colores que más nos guste y luego coserlos como acabamos de aprender. Aquí tengo ya dos filas, siempre va a haber una fila par y una fila impar para que puedan encajar los hexágonos bien. Entonces ahora vamos a aprender a unir las filas. Vamos a encajar esas dos filas. Y el proceso es muy similar al que acabamos de aprender. Vamos a introducir el ganchillo en la esquina de nuestro hexágono. Lo introducimos también en la esquina de la otra fila, en la esquina que le corresponda a ese punto. Traemos nuestra lana para la costura. Hacemos una cadena al aire y empezamos a trabajar, cosiendo con punto bajo. Así me quedaría, por ejemplo, este primer lado, estos dos primeros hexágonos de diferentes filas. Y la costura seguiría por este camino haciendo como un zigzag. Aquí ya he terminado todo ese zigzag y podemos ver cómo han quedado unidas las dos filas. Cortamos la lana, tiramos del ganchillo y listo, ya tengo dos filas unidas y así voy a seguir. Así se vería la parte de adelante y así la parte de atrás. Vamos a pasar todos los hilitos a la parte del revés con la ayuda de nuestro ganchillo. Y de vez en cuando nos cansemos de hacer hexágonos, podemos ir camuflando los hilitos con una aguja de tapicería. Yo primero hago un caminito por donde va a ir el hilo, luego lo enhebro en la aguja y luego tiro la aguja para camuflar mi hilo. Y así sigo camuflando todos esos hilos, siempre en el color correspondiente. Aquí, como ven, ya uní todas las filas de mi colcha, ya camuflé todos los hilos de la parte del revés. Así quedarían los lados de mi colcha, por eso les decía que una fila tiene que ser par y otra impar. Y lo último que me queda es el borde de la colcha, esto es completamente opcional. Vamos a introducir un color para el borde de la colcha. Yo he elegido el rosado para que resalte con el resto del diseño. Vamos a insertar ese color, hacer una cadena al aire y en el primer punto que tenemos disponible vamos a hacer medio punto alto. Cuando llegue a las esquinas de los hexágonos, voy a seguir trabajando un medio punto alto por cada punto disponible. No voy a hacer el trabajo de una esquina. De esta forma voy a ir redondeando ese borde y me va a quedar un poco más suave. Seguimos trabajando un medio punto alto por cada punto disponible. Lo mismo cuando se juntan dos hexágonos, no hago nada en especial. Un medio punto alto por cada punto disponible.
Y así es como va quedando ese borde. Seguimos haciéndolo por todo el borde de la colcha hasta llegar al punto donde empezamos, y cuando lleguemos a ese punto vamos a hacer en la barriguita del primer medio punto alto un punto deslizado. Cortamos la lana, tiramos del ganchillo, ese hilo lo camuflamos y listo, ya tengo lista mi colcha para usar en casa. Espero que les haya gustado este tutorial. Yo hice esta colcha para mi hija mientras estaba embarazada, así que le tengo muchísimo cariño. Espero que ustedes también hagan colchas muy bonitas y que impriman en ellas toda su buena energía. Recuerden que también nos vemos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest. Dejo todos esos enlaces aquí abajo para que nos encontremos. Un abrazo y buen crochet.